Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Bienvenidos al programa Asesoría Agraria. Dejo el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43 para cualquier consulta respecto al tema de hoy. Dejando sus likes, tus saludos, en verdad que son muy importantes. También deja tus preguntas, tus dudas, para que entre todas y todos podamos ayudarte a contestarlas en relación al tema de hoy. Inscríbete al canal Ramón Herrera Chela, pues para que ahí puedas ver las veces que sea necesario este video. Respecto al uso común, que es el tema del que se va a hablar, específicamente en cómo se adquiere, es importante aclarar lo siguiente antes de entrar. Va a aplicar tanto para ejidos y comunidades el tema en respeto a la equidad de género. Tanto me refiero a ejidatarias y ejidatarios, comuneras y comuneros, aunque indistintamente mencione ejidatario por cuestión del tiempo. Y la explicación abarca aspectos en lo general, pero apegados a la realidad. La gran mayoría de los puntos que voy a abordar aplica en casi todo el país. Los digo porque no está uniformado el tema de la cuestión agraria al día de hoy. Debemos de entender por tierra de uso común, según el artículo 73 Ley Agraria, que es tierra propiedad del ejido que no pertenece a parcela y que no pertenece a zona urbana. Consecuentemente, es tierra de uso común. Insisto en el punto, siempre y cuando sea propiedad y se pueda acreditar pues con algún documento legal que es propiedad en efecto del ejido. Recordemos que pues la principal razón de ser de un ejido, de una comunidad, es la tierra. Así que sin tierra no hay ejido. Sin patrimonio no hay ejido. Físicamente, la tierra de uso común puede estar destinada tanto a canales de riego, caminos, brechas y también, sobre todo, a alguna actividad económica como la ganadería, la agricultura, el aserradero, etc. Se le conoce también como tierra de temporal, tierra de agostadero, porque son esas temporadas pues de lluvia cuando se le saca provecho. Mucha de la tierra del uso común es infértil, no cuenta con agua, es tierra con rocas, con piedras, y a veces también se trata de tierras en otras zonas del país que de hecho están protegidas por alguna zona ecológica, por algún área natural protegida. O otras de las superficies de la tierra de uso común están colindando o en las cercanías con el mar, con lagunas, con ríos, etc. Algo sumamente importante: existen comunidades y ejidos que no cuentan con tierra de uso común. Nunca la tuvieron. Desde que se fundaron decidieron repartírsela ahí en el procede. Ahí decidieron repartírsela, entonces ya del procede para acá nunca la tuvieron. O en su caso, sí la tuvieron originalmente en el procede, que son asambleas que comenzaron en 1993 y por intereses de los propios ejidatarios o comuneros decidieron pues cambiarle el destino, el giro, y repartírselas en parcela, por ejemplo. Y también en el otro extremo, en el otro lado de la misma moneda, hay ejidos o sobre todo comunidades que toda su tierra la tienen bajo el régimen de uso común, sobre todo pues cuando la conforman bosques, selvas, etc. También es importantísimo que tengas en cuenta que lo que es el uso común tiene tres connotaciones distintas, pero que se complementan entre sí y se refieren a ellas de manera coloquial y de manera indiferente. Por ejemplo, tierra, el uso común lo comprenden como tierra que es propiedad del ejido, que no es ni parcela ni zona urbana. Así lo entienden, la tierra física. Otros se refieren al uso común como el certificado o título, que también le llaman, de derechos sobre tierras de uso común o certificado de uso común coloquialmente. Y ese certificado sí
contempla, sí abarca, sí protege un porcentaje, pero es virtual, sobre la superficie total de las tierras de uso común. Y la tercera connotación que le dan al uso común, pues es precisamente el certificado, el documento que expide el Registro Agrario Nacional. Ahí tenemos pues tres variantes de lo mismo que se refieren a las tierras de uso común. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, ya nos pusimos en contexto, vamos entrando de lleno a cómo se adquiere el derecho al uso común. Existen diferentes motivos, incluso algunos motivos son históricos y precisamente con eso me arranco. Por ejemplo, que a cada persona, cuando le hizo la petición al gobierno federal, un grupo de campesinos, de que les dotaran cierta cantidad de hectáreas para fundar un ejido, para fundar una comunidad, esto ocurría a partir de la década de los 50, 60 y hasta antes de 1992. Cuando el gobierno hacía su investigación y procedía a indemnizar, consideraba que sí era justo, que sí era necesario, que ese grupo de campesinos se les dotara, se les entregara, se les regalara esa superficie que solicitaban. A eso le llamó la dotación. Y algunos ejidos o comunidades, una vez dotados, se dieron cuenta que a su alrededor pues, existían más tierras que podía ser también dotada, y a eso se le llamó ampliación. En aquellos tiempos, antes de 1992, incluso lo que antes era la Secretaría de la Reforma Agraria, o Reforma Agraria conocida también, ahora llamada SEDATU, tenía, entre tantas comisiones, tenía una que se llamaba Comisión Agraria Mixta. Esa comisión se encargaba periódicamente, por lo general cada 2 años, de ir a recorrer cada ejido, cada comunidad, para hacer sus respectivas investigación general de usufructo parcelario ejidal y también comunal, llamadas como asambleas del IGUPE. Es decir, los funcionarios de la reforma agraria iban, inspeccionaban cada ejido, hacían una asamblea y al ejidatario que no estuviera explotando, trabajando sus tierras o usufructándolas, les privaban del derecho. Y a los que no, pues seguían conservando el derecho. Entonces, cuando se llega a la reforma estructural de 1992, varios de los ejidatarios pasaron en automático a la asamblea de procede, ya con un derecho al uso común también. Pero ojo ahí, la gran mayoría de los ejidos y comunidades sí decidieron destinar una parte de su superficie, de su tierra, a las que eran propietarios, al régimen del uso común. Y aquí viene lo interesante. A partir de 1993 y hasta el año 2005, todavía se hicieron las últimas asambleas de procede, en algunos ejidos y en algunas comunidades, ojo, hicieron distintos enlistados, realizaron distintas relaciones de ejidatarias y de ejidatarios, de comuneros o comuneras en el acta de procede. Y he detectado en esa experiencia que llevo que han hecho que en algunas actas de asambleas de procede hicieron hasta 4 clases de enlistados distintos. Recordemos que el procede significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales, que vino a darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra, porque antes de 1992, como te decía, la reforma agraria bien privaba de derechos, desconocía derechos, era juez y parte. Y el campesino o ejidatario no tenía certeza jurídica sobre la tierra que le era entregada para su explotación, para su provecho, para su trabajo. Entonces llega procede con la creación pues también de la ley agraria, los tribunales agrarios, a como los conocemos ahora, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y ahí se da este antes y después. En el procede, algunos ejidatarios que fueron reconocidos ya sea en la dotación, en la ampliación o en las actas de asambleas que levantaba la Comisión Agraria Mixta de la Reforma Agraria, en automático se convalidó su reconocimiento de ejidatario porque traían un certificado de derechos agrarios. Ese certificado de derechos agrarios era uno tamaño carta con el escudo nacional
en el centro, firmado por el puño y letra del presidente de la República en turno. Y traía una clave, un número irrepetible. Era como el CUR, hagan de cuenta, del campesino. Y bastaba con que trajera ese número, o si lo había extraviado, pero bastaba que apareciera con su clave, y en automático, en el procede, se le asigna el uso común. En automático. Y consecuentemente, pues se le cancela su certificado de derechos agrarios y se le genera uno nuevo, ya ahora por cuenta del Registro Agrario Nacional, llamado Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común, o coloquialmente conocido como Certificado o Título de Uso Común. Ese certificado es tamaño oficio. Sí menciona el presidente de la República en turno, pero ya no firma él, firman los delegados de cada oficina estatal, de cada delegación estatal del RAN. Ojo ahí, estamos con la lista. El segundo tipo de lista que apareció en Procede. Algunos ejidatarios sí fueron reconocidos en Procede, pero nada más con la calidad de ejidatario y tal vez con alguna parcela. Pero no se les asignó uso común. Motivos diferentes. De que si no aparece en el padrón de la dotación, que si la reforma agraria nunca lo reconoció como tal, o que sí estuvo reconocido, pero antes de 1992 fue privado precisamente por la reforma agraria, abandonó el ejido, dejó de trabajar las tierras, etc. Entonces no le asignaron uso común en el procede. Y hay una tercera lista en las asambleas de procede, donde se enumeró un grupo de ejidatarios que se dejaron reservados. Es decir, no los privaron, no los desconocieron como ejidatario, pero tampoco les asignaron derechos ni mucho menos tierras de uso común. Y así lo dice literal. Y también trae la cuarta y última lista, la peor, la lista negra. Los ejidatarios que traían antecedentes antes de 1992, ya sea que habían aparecido en la dotación publicada en el Diario Oficial de la Federación, en una ampliación, en algunas de las investigaciones de la Comisión Agraria Mixta, la IGUPE, y por X o Y motivo no estuvieron en el procede y fueron eliminados, fueron borrados, fueron desconocidos, fueron privados de sus derechos. Ni como ejidatarios y ni mucho menos como asignación de uso común fueron reconocidos. Ojo ahí, no estoy calificando ni estoy sugiriendo que eso fue legal o que si fue ilegal. Eso ya depende de cada acta, de cada ejido. Legal o ilegal, pero ahí está, fueron privados. Algunos se enteraron de inmediato y demandaron la nulidad del acta. O se enteraron con el tiempo, incluso tal vez hasta sus sucesores demandaron ante el Tribunal Agrario y lograron ganar en sentencia, recuperar el derecho, que se les asignara uso común, etc. Esa es la variante respecto a cuando se celebra el acta de procede. Otra variante respecto a la asignación del derecho al uso común fue después del procede. Vinieron otras actas a continuar con los trabajos del procede, que era regularizar la tenencia de la tierra y garantizar pues los derechos, garantizar legalmente los derechos al ejidatario, precisamente como el derecho al uso común. Vino la asamblea de Fanar, actualmente está la asamblea de Raja, aunque estas últimas se ocuparon más de la zona urbana principalmente. Pero algunos ejidos celebraron asambleas en ese inter, cuando finaliza procede, cerca del 2005, a la fecha celebraron asambleas para continuar regularizando sus derechos de uso común y su asignación de parcela en su caso. Ojo ahí, como ya lo mencioné, en el procede no a todos los ejidatarios les asignaron derecho a las tierras de uso común, por distintos motivos, ya mencioné algunos de ellos. Y en algunos ejidos o comunidades sí se dejó reservado un porcentaje de la totalidad del derecho de uso común para futuras asignaciones, sobre todo si venían condenas en sentencias del Tribunal Agrario de ejidatarios que fueron privados de su derecho, que demandaron al ejido
demandaron la nulidad del acta, ganaron el juicio y el Tribunal Agrario le ordenó al ejido a que lo reconociera y le ordenó al RAN, el Tribunal Agrario, a que le expediera un certificado de uso común en este caso. Pero algunos se toparon con la sorpresa de que algunos ejidos también, algunos actores, algunos interesados en recuperar su derecho común, se encontraron con la sorpresa de que algunos ejidos repartieron todo su uso común, el 100% se lo repartieron entre ellos virtualmente, desde luego, basados en la cantidad de ejidatarios y la cantidad de certificados. No dejaron pues porcentaje disponible. Pero salían las sentencias del Tribunal Agrario y dice, ¿sabes qué? Aquí doña María me acreditó que fue de las fundadoras o pioneras del ejido y malamente la depuraron en el procede, así que yo como autoridad les ordeno que le restituyan su derecho, le respeten sus derechos como ejidataria, le asignen su uso común y tú, RAN, expídele el certificado. Palabras más, palabras menos, así salieron varias sentencias, o siguen saliendo hasta la fecha. Claro, con un tecnicismo, desde luego, en el vocabulario, un léxico jurídico, etcétera, pero así. Entonces, ahí se empezaron a hacer bolas esos ejidos que no dejaron reservado un porcentaje del derecho común, del derecho de uso común para futuras asignaciones. Así que el RAN les dijo a algunos ejidos, ¿saben qué? Ya me enredaron. No sé si ya se les acabó el porcentaje, no me han mandado información actualizada, el Tribunal Agrario me sigue mandando sentencias donde me ordena que expida más certificado de uso común, así que yo ya no les voy ni a fijar a cuánto equivale el porcentaje de cada certificado. Es por ese motivo que ya en los años recientes ya no se especificó el porcentaje al que equivalía cada certificado de uso común. Por ahí grabé un video que está en YouTube que señalo cómo se calcula el porcentaje de cada certificado de uso común de cualquier ejido o de cualquier comunidad. Hay una fórmula sencilla, desde luego. Y ojo ahí, también recordemos en esta variante, ¿qué pasa después de procede? Que no por el hecho de ser nuevo ejidatario, después del procede te reconocen como ejidatario, ya sea de manera voluntaria a través de la asamblea o ya sea por una sentencia del Tribunal Agrario, no significa que en automático tienes derecho al uso común, porque, insisto mucho en el punto, depende cómo haya quedado el acta de asamblea de procede. Porque si en el acta de asamblea de procede hicieron esas clases de lista que te mencioné hace rato, puede que el que ganó un juicio nada más lo reconozcan como ejidatario, con todos los derechos que pueda tener al interior de la asamblea, votar, ser votado, recibir un pago en dinero que reparte el ejido, etc. Tener su parcela, pero puede que no le asignen uso común. Y el ejido ahí se puede lavar las manos y decir, pues, tribunal, uso común ya no hay. La parcela que viene peleando ahí por cuestiones familiares, esa sí ya la ganó y es para él. Y se la respetamos porque así el tribunal lo decidió. El derecho a entrar a las asambleas, votar, ser votado y todo el asunto también se lo respetamos. Pero no le podemos dar uso común porque ya no hay porcentaje a repartir. Pero también se da la situación donde el tribunal dice, pues no sé cómo le van a hacer, pero le van a asignar uso común. Y pues ahí le buscan reajustar, significa que hay tribunales agrarios que dictaron sentencia en el sentido que, bueno, pues ya no hay uso común, nomás te puedo proteger en la sentencia de que te reconozcan como ejidatario. Y así se apegaron a la sentencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es por eso que dije al principio que hay tantas variantes a nivel nacional respecto al tema del uso común. Muy bien, otra forma distinta de adquirir el derecho al uso común es mediante contratos de enajenación onerosa, que es una especie de compraventa. Nada más que en materia agraria no le queremos llamar compraventa porque no implica un acto comercial, un acto lucrativo, sino que es una compensación, el pago que recibe el ejidatario cuando cede la titularidad de su certificado de uso común a otra persona distinta, sea un familiar o no familiar. O también está el contrato de enajenación gratuita, es decir, es una especie de donación del certificado y obviamente el porcentaje que implica del uso común a otra persona. Ambos contratos están regulados por el artículo 80 de la Ley Agraria.
Irónicamente, ese artículo no señala el principal requisito para adquirir el uso común, que es que quien lo vaya a adquirir sea ejidatario o comunero en su caso. Ahí no cuenta que es avecindado, ahí no cuenta con que es posesionario legalmente reconocido. Para el uso común forzosamente se ocupa que sea ejidatario, porque nada más los ejidatarios y los comuneros, obviamente ambos géneros, mujeres y hombres, tienen derecho a adjudicarse un certificado de uso común. Y ese artículo 80 también, por cierto, está corto. Nomás señala que es la parcela, el derecho parcelario, pero no. También se incluye el uso común. Eso es un hecho. El principal requisito que piden los ejidos o las comunidades para reconocer, para avalar, por así decirlo, un contrato de enajenación, es de que si don Pancho va a venderle su certificado de uso común a su compadre, el comisariado, en nombre del ejido, o la asamblea, le va a decir, oiga, don Pancho, pues tiene que renunciar a ser ejidatario, para que su certificado sí se lo podamos pasar a su compadre. Y pues ni hablar, tiene que renunciar a la calidad de ejidatario. Pero si don Pancho dice, no, pues que tengo mi parcela, ¿cómo le vamos a hacer ahí? El ejido puede decir, bueno, lo vamos a bajar a calidad de posesionario de su parcela, pero el derecho a ser ejidatario va a ser su compadre quien está vendiendo la parcela. Ojo ahí, la mayoría de los ejidos toma esa postura o lo tiene reglamentado de esa forma. Ni le buscan en la ley agraria, no dice nada al respecto. Eso se da en la realidad. O hay ejidos que son tan grandes y su población de ejidatarios y ejidatarios son tan pequeños que dicen, no importa, hombre, si usted a don Pancho le vende la parcela a su compadre, al compadre también lo reconocemos como ejidatario y usted sigue siendo ejidatario para que no pierda su parcela. También se vale esa postura. Es cuestión interna de cada usos y costumbres, de cada reglamento interno, de cada ejido o de cada comunidad. Otra forma distinta de adjudicarse el derecho al uso común es mediante la sucesión, la herencia, pues, de acuerdo al artículo 17 y 18 de la ley agraria. Puede ser de tres formas la sucesión en materia agraria. Número 1, por lista de sucesión efectuada ante el RAN. De hecho, también la Procuraduría Agraria, durante el periodo del gobierno federal de Vicente Fox y Felipe Calderón, hizo un convenio con el RAN para que algunos funcionarios, los abogados de la Procuraduría Agraria, pudieran elaborar listas de sucesión, y lo hicieron. Entonces, chequen bien las listas cuando les lleguen, de que sea de acuerdo a la fecha de ese periodo, de esos 2 sexenios. Puede que vengan firmadas por funcionarios de la Procuraduría Agraria. Algunas de esas listas, por cierto, están siendo objetadas. A mí me ha tocado objetar varias. De esas varias he anulado algunas por cuestiones de legalidad, pero eso va a ser tema de otro video para no confundirnos. Bueno, cierro paréntesis y continúo con la lista. La lista se puede elaborar ante el RAN, ojo ahí, y también ante notario público. Aunque el notario público no inscriba la lista en el RAN con esos tiempos de la pandemia, que la mayoría de las delegaciones sigue cerrada, sigue siendo válida esa lista hecha por el notario. Básicamente, a lo que le interesa, a la autoridad le interesa que esa lista esté hecha ante la fe pública, para proteger la última voluntad del ejidatario. Así lo ha confirmado la Corte en sus criterios que emite. Más allá de la formalidad de que ante la oficina del RAN o en una gira de los funcionarios del RAN y sobre cerrado y guardarlo en la bóveda, esa es la regla general, pero por excepción los notarios públicos también pueden hacer listas, y no importa que no se haya alcanzado a inscribir en el RAN, la lista es válida, siempre y cuando reúna los requisitos mínimos de legalidad como la fe pública. La otra opción es mediante testamento. Coloquialmente a la lista de sucesión también le llaman testamento agrario. Pero ojo ahí, también existe el testamento público abierto, que es el principal que utilizan, hecho ante notario público desde luego, o hecho ante el cónsul mexicano en el extranjero, que tiene las veces de notario público. Y ese testamento, que incluye derechos ejidales, como el uso común, también es válido. A pesar de que por X o Y motivo no se inscriba en el RAN, es válido. Quien lo va a convalidar, por cierto, va a ser el Tribunal Agrario en su momento. Y la tercera opción de la sucesión es intestamentaria o llamada sucesión legítima.
es cuando no existe lista ni testamento, o si existía, los que aparecían ahí como sucesores también ya fallecieron o tienen un impedimento material para ser sucesores, pues, por ejemplo, están pagando una prisión de por vida por muchos años, es un impedimento, por ejemplo, o que esa lista que existía o ese testamento fueron anulados por el Tribunal Agrario. La lista de asociación sí se puede anular completamente. El testamento, el Tribunal Agrario tiene prohibido anularlo, así lo emitió una jurisprudencia de la Corte. Nada más le dejó permitido a la Corte al Tribunal Agrario que deje sin efecto legal el testamento en materia agraria. Pero el documento en sí no lo puede anular, eso sí lo puede ser materia de nulidad, pero ante un juez civil. Y la otra modalidad para la sucesión, para adquirir el uso común, es mediante la sucesión, ya quedamos, que puede ser por jurisdicción voluntaria. O incluso puede ser por trámite administrativo directamente en el RAN. Cuando no hay ningún detalle, ningún error en la lista y simplemente la viuda aparece en primer lugar, sus nombres completos, sus datos completos, y hace el trámite directo en el RAN, le cancelan el certificado de su esposo y le entregan uno nuevo ya a nombre de la viuda allá en el RAN. O si el RAN detecta que a la viuda nomás le pusieron en la lista Guadalupe, cuando se llama María Guadalupe, pues va a mandar el RAN a la viuda al Tribunal Agrario para que promueva una jurisdicción voluntaria y se rectifique el nombre y ahora sí se le genera su certificado de uso común en calidad de sucesora. O también la sucesión puede ser por conflicto, es decir, por pleito, por demanda contenciosa. Ahí no se pusieron de acuerdo los hermanos, o el pleito entre la viuda y la concubina, pleito entre quien asegura que compró la parcela y el otro que dice que es el sucesor. Esa decisión la va a tomar el tribunal respecto a quién tiene derecho a ser el sucesor de ese certificado de uso común. Obviamente, también puede haber otros certificados en juego en el pleito, pues los certificados de parcelarios, en su caso. Y la octava opción que poco mencionan, pero que también existe. El uso común se puede adquirir por parte del mejor postor, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Agraria. Esto es cuando quienes tenían la expectativa de sucesores, pleito entre hijos, pleito entre padres del ejidatario fallecido, no se pusieron de acuerdo y la parcela se va a remate, a la moneda pública ahí en la sala del Tribunal Agrario. O de plano, no existió ninguno de los señalados en el artículo 18 de la Ley Agraria que tienen la expectativa de ser sucesores en un estricto orden de preferencia, entonces la parcela se va a remate. Y ahí el mejor postor la puede adquirir. El postor, eso sí, tiene que ser ejidatario en casos de remate. Tiene que ser ejidatario y a veces se hacen la maniobra legal de que el comprador que se entera de la parcela que está en remate, pues puede ir a hacer tratos ahí con el ejido de que lo reconozcan como ejidatario para que pueda adjudicarse la parcela ya en el tribunal en remate. Y obviamente, como el dinero que va a pagar el postor es directamente para las arcas del ejido, pues los ejidatarios encantados. Y la última opción en esta categoría es por sentencia. Por sentencias del Tribunal Agrario se puede reconocer la adjudicación del derecho de uso común a una persona por cualquiera de los motivos conflictivos que te mencioné o de la jurisdicción voluntaria. Pues bien, tiempos modernos. ¿Qué tipo de situaciones se están generando en los tiempos modernos respecto al uso común? Algunas personas de los que tienen vigente su certificado de derecho de uso común, o por lo menos traen la sentencia donde los reconocen como titulares del uso común por sucesión, por compraventa, por conflicto, etc., pero hay sentencia. Algunos sí tienen ese derecho vigente, pero al interior del ejido, el comisariado, la asamblea, no les quieren reconocer el derecho, no les quieren reconocer ni la calidad de ejidatario, además no los dejan ni entrar a la asamblea o no los dejan participar, o no les dan repartición del dinero que en nombre del ejido se entrega a cada ejidatario. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? O el otro problema es los herederos, los que tienen la expectativa de sucesor, se enteraron que su papá, que su abuelo, sí era ejidatario, sí aparecía con certificado de derechos agrarios allá en los tiempos de la reforma agraria, antes de 1992,
o en el procede apareció en la lista negra de los que fueron privados, de los que fueron reservados, de los que sí se fueron reconocidos como ejidatarios pero sin derecho al uso común, etc. Entonces, ante esa situación se puede demandar, pero es muy importante, incluso indispensable, que se tenga un documento como prueba, el antecedente, el soporte documental, si vas a ir a demandar la adjudicación del derecho común en nombre propio o en calidad de sucesor, en calidad de comprador, en fin. Es un requisito forzoso, ¿eh? Nada de ir a demandar nomás así por palabra, porque aquí encontré un acta, una constancia que decía que mi abuelo tenía trabajando 5 hectáreas en 1980. Eso no es suficiente para que el tribunal en sentencia te reconozca un derecho en calidad de sucesor. ¿Y a quién hay que demandar? Por regla general se demanda al ejido o a la comunidad a través de su representante legal, que es el comisariado ejidado de bienes comunales. Y si el antecedente es anterior a 1992, también se demanda a la SEDATU en ocasiones. Y pues de paso demanda de una vez al RAN, que le ordene el tribunal que expida el certificado. Bueno, más que una demanda, es una prestación que no puede faltar en tu escrito inicial de demanda. No vaya a ser que luego el RAN se ponga sus moños, que si no te voy a expedir uso común porque el tribunal no me lo ordena, la sentencia no lo dice. Y a veces sí se ponen esa postura, válida o no válida, pero si se ponen, pues no, ejecuta su sentencia, pero a mí no me vengas a pedir uso común porque el tribunal no me ordena a mí, RAN, que te lo expida. Entonces, pues de una vez ponlo en la sentencia inicial. ¿Y qué es lo que normalmente se demanda? Pues ya insisto, que se reconozca el derecho al uso común, que se asigne el derecho al uso común, en este caso a través de una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, que se le ordene al RAN, a la delegación del Estado, que expida el certificado de uso común a favor de quien lo acreditó en sentencia. Y yo también demando al ejido a que, aparte de que reconozca a mi cliente que tiene derecho al uso común, que lo apunten en la lista del famoso pase de lista, que le respeten todos los derechos, voto, ser votado, y que le entreguen cantidades de dinero a las que tiene derecho, igual que todos los ejidatarios. Y así lo pongo literal porque luego no falta que el comisariado, como perdió la sentencia, anda resentido y dice, pues aquí acá dentro de la asamblea nosotros mandamos y por aquí no pasa. Ah, bueno, pues eso díceselo al tribunal, yo pedí la prestación y tú tienes que cumplir. Recordemos que la decisión del Tribunal Agrario en sentencia, quien las desobedece comete desacato, y el desacato es un delito, y por cierto es delito federal, porque el Tribunal Agrario es una autoridad federal basada en una ley federal como es la ley agraria. Entonces ahí se los paso al costo. Conclusiones. Para cuando te planteen el dilema, el tema o el problema del uso común, siempre vete a escarbarle a los antecedentes. Regrésate al procede y si es necesario regrésate a los tiempos de los trabajos de investigación de la Comisión Agraria Mixtas, de la Secretaría de Reforma Agraria, y si es muy necesario regrésate hasta que fundaron el ejido con la dotación publicada en el Diario Oficial de la Federación allá en la década de los 50, 60, 70. Toda esa información, por cierto, por regla general está en el Archivo General Agrario en la Ciudad de México, porque esa información incluso ya clasificada como histórica, pero disponible para el público con ciertas restricciones. Puedes sacar de allá copias certificadas de asambleas de la reforma agraria donde aparecía tu cliente. Pueden sacar copias de allá del Diario Oficial de la Federación si no disponen del ejemplar en esos tiempos, y cualquier otro documento de la carpeta básica, antes llamada del ejido, que está guardada allá en la Ciudad de México. Es oficina única, por cierto. Y las delegaciones del RAN, por lo general, guardan toda la información generada a partir de 1992 a la fecha. Hasta el día de hoy, por desgracia, ni el RAN ni el Archivo General Agrario emiten servicios que tengan digitalizada toda esa información y te la envíen por un correo certificado, por un correo electrónico. Todavía no, tienes que ahí hacer el trámite tradicional para efectos de ese tipo de juicios, aclaro. Y tienes que revisar con una lupa
si a tu cliente lo privaron o lo reconocieron o lo dejaron reservados en la asamblea de procede. Ahorita la gran mayoría de los ejidos que están constituidos legalmente ante el RAN tienen su asamblea de procede o su asamblea equivalente de la DAT, asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras. Algunos ejidos no están reconocidos, algunas comunidades no están reconocidas, pero entre ellos, ahí físicamente, en la realidad, en los hechos, dicen, sí, somos ejidos, somos comunidad y tenemos nuestro propio comisariado. Además, algunos hasta tienen dos, ahí se dividen internamente, pero eso, mientras no esté inscrito en el RAN, legalmente no existe. Y no vayas a ir a demandar a un ejido que no existe. No vayas a ir a demandar a un comisariado que no sea reconocido por el RAN, porque va a ser pura pérdida de tiempo. Y si logras, pues, reconocer el derecho del que fue privado de manera ilegal tu cliente, el Tribunal Agrario va a ordenar que se expida. Y recalqué en el tema de que fue privado de manera ilegal, porque no te andes poniendo la bandera de la justicia agraria y que no es justo, que a mi cliente, que la tierra es de quien la trabaja. Por esos motivos el Tribunal Agrario no te va a dar la razón legal. Siempre he insistido, nosotros como agraristas, yo mi respeto para la justicia, pero nos preparan para ser peritos en leyes. He visto varios abogados pues que se toman muy a pecho la cuestión de la justicia agraria. Ese es el último fin y el principal fin de la ley, eso que ni qué. Que si la ley agraria es justa, sí lo es, y me consta que es injusta en algunos aspectos. Pero tú concéntrate cuando andes demandando ese tipo de acciones de que se le adjudique el uso común a tu cliente, concéntrate en la legalidad de las cosas. Por eso estoy diciendo que vayas y le empiezas a escarbar hasta dar con el antecedente más remoto y de allá te lo traigas con la secuela de cómo se fue dando el problema hasta el día en que vas a presentar la demanda. Eso sí te va a servir. Y también la importancia de revisar sus antecedentes, sobre todo el acta de asamblea de procede, porque ahí literalmente el acta de asamblea de procede de ese ejido en específico te va a aclarar si se dejó o no reservado porcentaje de uso común, o que incluso si hay o no tierras de uso común en ese ejido en específico o comunidad. Para que no andes demandando uso común donde no existe, pues para que te evites ese tipo de problemas, hacer perder tiempo, dinero y esfuerzo y fe a tus clientes y a ti mismo. Pues así las cosas con el tema de uso común. Como te das cuenta, en realidad sí es complejo. Y más porque pues tenemos una ley agraria mocha, incompleta, ya envejecida. En esos 30 años no la reestructuraron. Está viviendo tiempo extra. Para que te des una idea, si tú buscas cuántas tesis y jurisprudencias hay en materia agraria, que aplica a lo agrario, existen más de 2.200 tesis contra 200 artículos que conforman la ley agraria. Ahí nomás para que te des una idea de qué tan rebasado está y qué tan grande está el problema. Cuando un pasante, un estudiante, cuando un ciudadano pide asesoría en los grupos, en los foros, y el abogado contesta con arrogancia, ponte a leer la ley agraria, mejor ni le contestes. Cuando yo estaba iniciando mi andar en la abogacía agraria, me ponía a leer la ley agraria y sin exagerarte terminaba con más dudas de las que originalmente tenía cuando andaba buscando respuestas en la ley agraria. Y sí, pues por instinto, por lógica, me iba también a revisar las tesis de la corte, sobre todo tesis aisladas de los colegiados, y me enredaban más, pues. Me hubiera gustado que alguien me explicara de esta forma que lo estoy compartiendo contigo. Nada más, no quería la respuesta en mis manos. Quería nada más la orientación, la dirección, el sentido lógico de las cosas. Ya de ahí para adelante yo me las arreglaba solo. Por eso también es uno de estos motivos por el cual comparto esta clase de video. Yo también crucé por la etapa en la que te encuentras tú. O la otra cara de esa misma moneda es a la ciudadanía. Insisto yo mucho, cuando la ciudadanía está bien informada, disminuyen sus problemas y las manipulan menos o las dejan de manipular. Sobre todo los líderes, los caciques y los líderes de cada región, que siempre lo hay. Se les quita el poder. Y, ojo ahí, si te das cuenta, en una comparación metáfora, el uso común nada más es un hilo en esa bola de estambre que es la cuestión agraria moderna. Y a veces pues nos lleva un poquito de esfuerzo encontrarle ese hilo a la bola de alambre
y luego empezar a desenredar ese hilo, darle vueltas y vueltas a la bola de estambre, ¿no? De la abuela. Y debes entender cómo está enredado ese hilo para que no se vaya a perder, para que no se vaya a hacer un nudo y resulta es peor la cosa. Y antes de toparte con un nudo, pues hay que ver la forma de deshacer ese nudo. Así es el tema del uso común en la materia agraria en estos tiempos modernos. Deja tus preguntas entre todos. Veo que nos ayudamos también, algunos colegas contribuyen ahí con su respuesta, lo cual es muy bueno. Deja tus agradecimientos. Mi madre siempre ha dicho que un agradecimiento te abre más puertas de lo que te imaginas. Y a lo que voy, si tú dejas tu like, tu comentario, a todo el equipo que estamos atrás y que estamos haciendo ese esfuerzo de manera gratuita, créeme que eso nos impulsa a seguir grabando esa clase de videos y con mayor compromiso. Ese efecto genera el agradecimiento. Y compártelo, insistimos mucho en compartir, es muy importante que compartan el video. ¿Por qué? Porque así como tú tuviste la oportunidad de enterarte de este video, fue porque alguien días atrás, semanas atrás o meses atrás también compartió el video. Entonces te invitamos también a que nos ayudes a compartir esa clase de video y nos vemos en la siguiente transmisión.